Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues nuevamente aquí su programa de Chile, Mole y Medicina. Realmente estamos muy a gusto, estamos estrenando varias cosas, pero la verdad es que tampoco hemos comido. ¿Verdad, Betty? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo están? Estimable auditorio, qué gusto que nos vuelvan a escuchar, como siempre, este viernes a las 4 de la tarde. Así es. Pues el día de hoy, la canción ya estaba súper prendida aquí, estábamos ya a punto de lanzarnos a la pista. Fueron los Amigos Invisibles, ¿verdad? Y con esto es lo que hay. ¿Qué es lo que hay hoy en el programa? Pues vamos a hablar un poco de trastornos de desarrollo en los niños, de crecimiento y desarrollo, y un poco de diabetes mellitus. Estábamos esperando la visita de nuestra queridísima amiga endocrinóloga pediatra, la doctora Caro, pero pues estas épocas de término de fin de curso, soy mamá, profesionista, la verdad, y el tránsito, ¿no? Pues hicieron que nosotros a capela, Betty y yo, vamos a contarles de estos dos temas. Pues sí, la realidad es que es súper interesante porque te cuento que en México se han realizado 3 encuestas nacionales de nutrición. La primera fue en el año 1988, la segunda en el 99 y la última fue en el 2006. Los resultados son muy interesantes, ya que existe una prevalencia de talla baja, sobre todo porque se identificaron que habían 1.200.000 niños menores de 5 años que estaban teniendo un trastorno del crecimiento en relación a su talla y peso. Y resulta que los niños son los que generalmente se ven más afectados y a partir de los programas de desarrollo social que ha implementado el gobierno, y no por vanagloriar, realmente se ha mejorado estos índices de talla baja y desnutrición prácticamente en todo el país. Sin embargo, aún sigue siendo un número absoluto aproximado de 1.2 millones de personas. Exacto. La forma, pues ya lo hemos comentado, los que nos han sintonizado previamente, pues esto depende mucho de la alimentación, ¿verdad? La alimentación, coincidentemente, hoy fue el día en que no comimos, pero nosotros les tenemos que recordar que hay que comer bien, ¿no? Sanamente. Claro. Y bueno, fíjate que la talla es el factor más percibido que está asociado relativamente al éxito social. Entonces, aparte del pero las chaparritas, ¿no? también tenemos. Bueno, pues qué te puedo decir, o sea, yo mido unos 54, Pero sí, es que como habla Betty hace que los tambores suenen. Nuestro DJ responda aquí, cabina, nos diga efusivamente que las chaparritas tenemos feeling. Exacto, tenemos feeling. Ayer alguien me decía que no hay chaparrito que no sea canijo. Así que nosotros nos medimos ante eso, pero resulta que la altura está relacionada con el estatus social, ya que simboliza salud, éxito, prestigio, riqueza, belleza e incluso fertilidad. Entonces realmente pues están asociados a que hay algunas encuestas que dicen que la gente que es más alta tiene mayor éxito económico durante la edad adulta. Entonces realmente esto de la talla baja genera muchas complicaciones, muchos complejos y pues y la realidad es que creo que en México tendemos a estereotipar a las personas. Entonces de repente es así como, no, sí es chiquito, es como muy sensible, ¿no? Muy bien. Exactamente. Oigan, pues nos envían ya saludos, gracias, ya tenemos más que nuestras que nuestras propias familias. Saludos a mi mamá. Saludos a Lichi. Pues Lichi es una excelente amiga peruana que el amor la trajo a tierras aztecas. Saludos para su esposo también, su esposo mexicano, Gerardo. Saludos también a y si Nelly. no es Gerardo, saludos también a Gerardo. Saludos a Nelly Centurión, que nos escucha hasta San Diego. A Víctor Ramírez, el ingeniero que siempre nuestro mejor fan. Bravo. Muchas gracias a todos. Pues sí,
Los trastornos, fíjense, todos estos de la alimentación tienen que ver mucho con el control del azúcar, ¿no? El control del azúcar, que también el día de hoy vamos a hablar un poco, están estrictamente relacionados. Pero aparte qué interesante, ¿no? Porque tenemos 1.2 millones de personas que tienen talla baja, pero tenemos aquí en nuestro país, y aparte de eso 1.2 millones de talla baja. Más, ¿no? Pues estoy diciendo de la encuesta nacional de salud del 2006. Pero probablemente ya pasaron 10 años, no ha habido una encuesta reciente. Y lo otro es que tienes los dos puntos, o sea, el 1.2 millones con talla baja, pero tienes que somos el país más obeso del mundo. Es más, en los niños, ya ahí como ya estamos ocupando el primer lugar. Ya ni siquiera los Estados Unidos antes ellos tenían el primer lugar, ahora somos nosotros. Y qué interesante, ¿no? O sea, estamos en las dos partes más polares, ¿no? ¿Por qué podríamos, si no tenemos una buena alimentación, por qué podríamos quedarnos cortos en estatura? Bueno, puede ser por genética, o sea, tampoco quieras que si tu papá mide 1.60 y tu mamá mide 1.58 y quieras pero estrictamente, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? O sea, en nuestra alimentación pues necesitamos... Eso es una, y luego el ejercicio aeróbico y luego también las horas de sueño, porque la hormona de crecimiento se libera durante la noche. Ya quería ir, porque, o sea, los alimentos no es solo comer papas como estamos haciendo ahorita en el momento, porque aquí hay una tiendecita y es lo único que venden. Comer a nuestras horas, comer pues saludablemente, nos proporcionan todas las características que una célula, que tanto a nivel hormonal, para la producción de hormonas necesitamos para crecer. Y el problema de muchos de nuestros países latinoamericanos, pues es que no teníamos todas como que estaba comentando Betty, estas estructuras de programas alimenticios, y sobre todo que aún teniendo pues una rica y extensa, vasta producción agropecuaria, por así decirlo. Por ejemplo, yo que nací ahí al norte de Perú, los mariscos, un cevichito y eso, pues proporcionaban fósforo y demás nutrientes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues que todo este ritmo de vida que llevamos muy ajetreado luego hacen que no te alimentes saludablemente, pero lo necesitamos pues básicamente para que todo nuestro organismo compita por estos alimentos y crezcan nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tejidos, y funcione sobre todo saludablemente las hormonas, que también son proteínas. Pero tenemos que considerar, ya me estoy trabando, el hecho de que acuérdate cuando éramos niños cómo jugábamos, o sea, además, ahora en el verano te la vivías prácticamente en la calle, o sea, tu mamá o la mía gritaban así, ya métete, ¿no? Y si no, voy por ti del pelo, ¿no? Porque la realidad es niños, ¿no? Y ahora prácticamente los niños están en su casa, justamente sentados en el sofá, únicamente con estos dispositivos electrónicos, viendo la televisión, viendo películas. Y pues recordábamos ayer con saludos a la doctora Escamilla, a Miguel, el administrador, a Adriana Dávila, la doctora Lourdes Vega. Estábamos platicando cuáles eran nuestros juegos favoritos cuando éramos niños, ¿no? Y yo no te dije, Luna, yo no tuve muñecas, perdón, sí, auditorio, yo no tuve muñecas. Solo muñecas. Desde muy pequeña tenía muñecas. No, es que te la pasabas todo el día jugando. O sea, mira, el bote pateado, la bicicleta, la avalancha. Kenchi, para los que estaban viendo en Perú, las canicas, la matatena, el resorte, la cuerda, escondidas. O sea, la verdad es que no, además, ¿de dónde tenías esa inventiva para poder hacer travesuras? Porque cuando no te buscaban estaba uno trepado en el árbol o en la barda o buscando arañas. La verdad es que uno tenía ese tipo de posibilidades, pero ahora no sé si está asociado a que la inseguridad, los espacios de vivienda cada vez más cortos. Los niños también ya se han vuelto un poco con todas estas herramientas, y no se les pone límite. La educación sigue viniendo de casa, ¿no? Tienes que poner límites, aunque estés trabajando y todo eso, nos tenemos que adaptar como futuras madres o a las madres que ya están construyendo una nueva familia, pues sí poner estos dichosos límites que hablábamos también la otra vez. Tu mamá cuando te decía, mi madre me decía, al rato vamos a conversar, o sea, y era una mirada
espantosa que yo no quería. Sí, fuimos dedicadas con la mirada porque mi mamá me decía, vamos a ir de visita y nada de pedir agua o tengo hambre o quiero ir al baño, porque tenías antes que salir de casa, tenías que llegar y haber ido al baño, y si por alguna razón te metías en la conversación de adultos, te volteaban a ver así de, ¿tenías algo que decir, mi amor? No, mamá, nada. Exactamente. Entonces tenías que callarte, estar ahí pendientes. Bueno, pues vamos a seguir platicando en unos momentos más sobre talla baja, sobre alteraciones del metabolismo, específicamente la diabetes tipo 1, que es la más común en los niños. Pues vamos para nuestro siguiente corte musical. Muchas gracias. No sé si escucharon la entrada triunfal, pero ¿qué tal? ¿Ya adivinaron qué país tenemos invitado en la música? Pues es Venezuela, ¿no? Tienen varias canciones comerciales bastante buenas. Saludos a Ricardo Montaner. A Ricardo Montaner, que nos está escuchando, ya nos envió un chat. Gracias, Ricardo. Saludos a Natalia Gutiérrez, venezolanísima. Saludos al Inge José Tuesta, a Lichi nuevamente, a mi gran amiga Jenny Valdivieso, a Mili Vega, la superartista que también es fan ya de nosotros, me dice que lo está escuchando por la aplicación ahí en las calles de la Ciudad de México. Gracias, Mili. Y pues seguimos aquí hablando de esto que les habíamos comentado, trastornos de crecimiento. Bueno, mira, te quiero decir que es interesante que hasta el 10% de los niños en nacimiento son pequeños para su edad gestacional, y resulta que el 15% de estos 10% no alcanzan a recuperarse. Y algo importante es que tenemos que considerar todo lo relacionado a una disposición adecuada de oxígeno y nutrientes, y justamente no solamente asociado a la doctora Purisaca está aquí practicando mis dotes de maestro Kimosabi. Sí, está tratando de capturar una mosca con unos palitos de comida china. Bueno, y la falta de crecimiento no debe confundirse con talla baja, ya que pues la falta de crecimiento está asociada con una deficiencia en la ganancia de peso, más que en el crecimiento lineal. Y tú sabes cómo tenemos que hacer lo del crecimiento lineal. O sea, no puedes, por ejemplo, comparar el crecimiento lineal de un mexicano con el crecimiento lineal de un escandinavo. Ahí esto es lo que ya nos hablaban de las tallas, la comparación de las tablas de talla con peso, ¿no? Así es. ¿Y eso quién lo hace? Los pediatras. Nuestros amigos pediatras. Así Crecimiento y desarrollo, ¿quién lo lleva? También nuestros amigos los pediatras. Así es. Entonces, ¿cómo vas a determinar esos percentiles? Visitando a nuestros amigos pediatras. Y justamente eso que dices, percentiles, significa que es como el porcentaje promedio en el cual tendría que estar nuestro pacientito, y si se encuentra por debajo de la percentila 25, eso quiere decir que menos del 25%, o bueno, el 25% para abajo, significa que estás teniendo un problema de talla. Exacto. Y esas tablas, perdóname, ya están adecuadas a lo que comentabas, a la población. Hay tablas ya, esperaríamos para, pues, las tallas europeas no son los mismos que por nuestra estilo de vida y carga genética podríamos encontrar en población latinoamericana. Pero tú sabes que ahora los mexicanos tenemos una talla más alta. Sí, también los japoneses. Sí. ¿Es en serio? Ajá. Sí. Sí. De hecho, los japoneses hacen experimentaciones con control genético. O sea, eso ya es ciencia experimental, en donde han logrado, por así decirlo, contribuir a que su población sea muy alta, pero con modificaciones genéticas que ellos han hecho experimentalmente. Bueno, ¿cómo podemos entonces identificar que nuestro hijo está teniendo una talla baja? Realmente creo que algunas veces es muy evidente cuando empiezan a estar en la escuela y resulta que somos de los primeros, porque yo siempre fui el 1 o el 2 de la fila de la fila escolar. Uh-huh. Y el hecho es que también tenemos que ver que existe una disminución del crecimiento en general. Entonces, eso no solamente son niños delgados, sino también son niños pequeños, y justamente sus compañeros van teniendo una tasa de crecimiento mayor. Ahora, como te vuelvo a decir, hay que considerar los factores genéticos. Claro, no puede ser que si tu papá y tu mamá miden unos 50, pues esperes que tu hijo o el niño tenga una estatura de 2 metros. Ahora, como bien dices, es decir, ya en estos términos, pues hay que diferenciar uno con control de crecimiento y desarrollo, al menos
traten de llevar mensualmente una vez que tengan niños, una vez al médico. Muchos médicos generales también ya están prácticamente, tienen mucha experiencia en este tema de crecimiento y desarrollo, y si detectan algún problema, pues lo envían con el especialista, porque los primeros 5 años de vida para un niño pues son lo que tú le puedes proporcionar en esos 5 años, sea de amor, le enseñes normas y todo, el niño los va a captar impresionantemente. Y sobre todo en crecimiento y desarrollo también podrías, si logras detectar oportunamente, que es lo que estamos haciendo, pues podrías acompañarte del médico especialista y tratar de resolverlo, porque como dice la doctora Betty, hay alteraciones que básicamente se deben a algún problema genético, ¿no? O otras nada más que tendrían que tener algún tipo de soporte, ya sea en la alimentación o a veces se les da hormona de crecimiento, etcétera, con acompañamiento del endocrinólogo podrían alcanzar inclusive esos niños una estatura normal. ¿Y cómo podemos obtener esta talla blanco familiar? Entonces podemos emplear esta fórmula. Para los niños es la talla paterna más la talla materna entre 2 más 6.5, y para las niñas sería talla paterna más talla materna entre 2 menos 6.5. Y resulta que del resultado se tomará en ambos sexos más menos 5 centímetros para establecer justamente estos percentiles que van desde el 3 al 97% del potencial genético. Así que bueno, realmente tenemos que nosotros considerar muchos otros factores, no solamente asociados a nuestra genética, también el estado nutricional y el amor, porque alguna vez he estado en alguna plática del niño bajito por falta de amor. O sea, cuando no hay suficiente amor, yo creo que te diga a mí. No, saludos a mi mamá, no, pero... mi papá sí me quería mucho. Los quiero también. Sí. Bueno, pues entonces también se establece otra condición, como es la velocidad de crecimiento. Y esta velocidad de crecimiento se puede expresar en centímetros por año y se calcula de tal forma en que la talla actual menos la talla previa, el número de meses por 12. Y justamente se establece cuáles pueden ser esta velocidad de crecimiento, y una velocidad de por arriba del percentil 25 es normal. Así, y otra de las maneras en las cuales podemos identificar cómo se encuentra, si es que podemos tener algún impacto en la talla del niño, es tomando pruebas o radiografías de crecimiento óseo. Entonces generalmente son de las manos y se identifica si esta parte del hueso que está en crecimiento ya se cerró o no. Si no se ha cerrado, entonces tenemos oportunidad de impactar justamente con medicamentos, con hormona de crecimiento adicional, y para que el niño pueda tener una mayor estatura. Exacto. Entonces ya un poco para cerrar el bloque y antes de pasar al tema que nos concierne, además de diabetes tipo 1, pues haciendo conclusión de todo lo que nos hablaba la doctora Betty, pues talla baja ustedes la pueden considerar como patológica cuando ocurren las visitas con el pediatra, y ya sea que el niño esté creciendo de más, porque también no hemos hablado de eso, porque puede estar desproporcionada su talla, o que la causa no la conozcamos, no sepamos. Y de esas cuestiones de la forma desproporcionada que pueden crecer los niños, pues existen muchísimas alteraciones que pueden ser las displasias, no sé, raquitismo, y si hay alguna alteración asociada con esta falta de crecimiento proporcionado, es decir, que encontremos alguna causa, por ejemplo, de tipo prenatal o postnatal, pues como ya lo comentaba Betty, hay varios factores prenatales, desde el retraso en el crecimiento intrauterino, ¿no? Que eso es ya otro tema que tal vez invitemos al especialista, que sería un ginecobstetra, infecciones, neonatólogo. O el neonatólogo, sí. Y de cuestiones postnatales, es decir, ya que también nos hemos hecho más referencia el día de hoy, pues estaría la malnutrición como principal causa, ¿no? De todos estos factores. Y la genética, porque no podemos pedir peras al horno. También, Beatriz insiste en que la genética. Es que realmente creo que... Pero de las principales es la malnutrición. ¿Tú sabes que los primeros hijos siempre tendemos a ser más bajitos? Pues mira, determinantemente, o sea, tengo ahí una serie de cuestiones porque yo, por ejemplo, de mi familia, o sea, hablando de genética familiar, o sea, no he estudiado nada. No, de hecho, las generaciones que van precediendo son más altas de las que los anteceden. Sí. Eso es lo que ocurre. Entonces, ahí habría también que ver, pero
para concluir este bloque, entonces hablemos de eso. Lo importante aquí que queremos transmitir es que, pues si son padres, si son tíos o tienen un niño en casa, pues tema de evaluar su crecimiento y desarrollo es vital. O sea, no lo pueden dejar al menos una vez al mes, visitar o al médico general o al pediatra, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos al siguiente segmento musical y esperemos que les guste. Creo que ya viene una más guapachosa. Perdón aquí por por herir susceptibilidades. Becky es un poco más metalérica, entonces, pero viene creo que una muy romántica en el siguiente bloque. No se vayan a dormir, pero la que sigue sí pueden sacar a su pareja que está en la oficina todavía, para los que están ahí trabajando, horario oficina, y nos vemos al regreso. Esta vez me iré. Muchas gracias, ya nuevamente de regreso. Pues ya en este último bloque del día vamos a hablar de también un factor que atribuye a la presencia de otro trastorno, que es en este caso un trastorno metabólico, pero que en los niños pues está más condicionado por un problema de lo que se conoce como autoinmunidad. Las células que secretan la insulina pues están ubicadas en el páncreas regularmente, o la diabetes que más se conoce es la diabetes tipo 2, en donde tú que es la que te da tu abuelita, la que tiene la gente en adulta, que es la más común, aunque hay muchísimos tipos de diabetes. Simplemente estamos hablando de que la 2 es la más común y la 1 es la que se ha clasificado como de los niños, ¿no? Antes era denominada exactamente diabetes juvenil, ¿no? Ahora es la diabetes tipo 1. Pues aquí, ¿qué ocurre? Que tu niño, tu familiar puede nacer con fallas en páncreas y no puede sintetizar la insulina. Esto que lo condiciona, aunque sea un recién nacido, pues que tenga diabetes. Eso quiere decir que las células del páncreas no producen la suficiente cantidad de insulina, que es la hormona que nos ayuda a hacer el metabolismo de de la glucosa. Pues tú necesitas insulina que es una hormona. Las hormonas viajan por el torrente sanguíneo cuando uno consume los alimentos, pues estas moléculas enormes que comemos, proteínas, carbohidratos, lípidos, no pueden ingresar así totalmente a la célula. Entonces las células tienen para esto receptores para que estas moléculas grandes puedan entrar. La insulina es la encargada, es como la carreadora, la que dice, oiga, sí, señora molécula de proteína, voy a querer entrar a la célula. Y entonces es la que activa estos receptores para que lo que tú hayas consumido en nutrientes pues pueda ingresar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si la mayoría más bien casi todas las rutas metabólicas nos conducen a la síntesis de esta molécula, que es la glucosa, que está íntimamente relacionada con la secreción de insulina, y si no la tenemos, pues ¿qué condiciones podría presentarse, ¿no? Pues los síntomas que están asociados en la diabetes tipo 1, diabetes juvenil, también son muy característicos de lo mismo que sucede en los adultos. Tú vas a tener pues un niño un poco más irritable, tal vez porque pues no pueden hablar, no pueden estar solicitando nada, pero lloran, por ejemplo, por hambre, ¿no? Orina mucho, lo mismo, las 3 P's de las diabetes, que es tener mucha hambre, polifagia, tener mucha sed, polidipsia, y tener incrementar la frecuencia de las veces que vas a hacer pipí, que es poliuria. Poliuria, exactamente, esas 3 cosas, pero asociadas a personas a personitas pues que no pueden hablar todavía, pues se manifiestan como unos niños que orinan más, que incluso pueden llegar a perder peso, tienen una micción frecuente, ¿no? Aumento de sed, aumento de hambre. Y otras patologías que incluso ya más grandecitos pues puede estar asociados es que el niño se puede encontrar con visión borrosa. Los mismos síntomas que en los adultos lo puede condicionar o puede estar presentes, en los niños. ¿Qué es lo que sucede exactamente o cuál es la causa? Pues resulta que lo que se conoce actualmente es que el sistema inmune, que regularmente pues nos protege en contra de agentes externos, infecciosos externos. Pues es lo que reconoce lo propio de lo no propio. Exactamente. En este caso, ¿qué sucede? Pues el propio sistema inmune no reconoce las células del productoras páncreas, de insulina. Exactamente. Entonces las atacan, las dañan
y pues prácticamente las eliminan, ¿no? Llega un porcentaje muy bajo. Es que tenemos como varios ejércitos de alta élite y entonces que son los que identifican en caso de que alguna... Tenemos como muchas líneas de defensa, nuestro cuerpo es maravilloso y dentro de ellas tenemos también cuerpos de élite que identifican si es propio o no propio y entonces justamente cuando tienen una alteración de la información no reconocen como propio alguna de estas células que efectivamente son propias, pero las destruyen en su totalidad y generan un hipofuncionamiento. En eso, en términos generales, se le conoce como autoinmunidad, ¿no? O sea, es un proceso autoinmune, dañan las células del páncreas y pues todas las condiciones que ya mencionamos, pero en este caso de lo más común pues es en los niños, aunque ya actualmente se están presentando casos también por estos trastornos del metabolismo, diabetes tipo 2, ¿no? O sea, ya que igual el niño puede nacer bien con páncreas funcional, pero a lo largo de esto, de estar sometido a todos estos incrementos de peso, pues puede condicionarlo. Ya tenemos adolescentes, niños con diabetes del otro tipo, diabetes tipo 2. Lo que pasa es que, como te vuelvo a decir, casi ahora yo soy completamente feminista, pero podemos ser francos, la realidad es que a partir de que empezamos a trabajar las mujeres, es menos probable que puedas cocinar en tu casa y que obviamente tengas esa alimentación como cuando éramos chicos y que tenías que comer pollo con verdolagas. Y ahora pues la mayor parte de las personas, sobre todo laboralmente activas, consumimos comida chatarra, como pizzas, hamburguesas, hot dogs, o sea, todo esto que realmente solo proporciona carbohidratos. Y tú sabes que los carbohidratos generan saciedad, entonces es algo de cuando decimos quiero comer algo puerco y vamos por una hamburguesa esa desde triple piso. Como las mujeres cuando están con ciertos antojos. Ah, ok. Qué bueno que lo aclaraste. Entonces, te voy a comentar mejor que hay algunas infecciones que se han pensado están asociadas a diabetes 1, como puede ser la rubiola, la parotiditis, que es la llamada paperas, y el Coxsackie B. Y justamente es porque existe como una respuesta inmune desencadenada por estas células infectadas por estos virus y que van a atacar a su vez a las células beta del páncreas, que son las encargadas de la producción de insulina. Así es, la asociación pues con esta epidemia mundial, ¿no? Porque no solo lo tenemos aquí, como comentas, todos estos estilos de vida que estamos adaptándonos a ellos, pues incrementan los riesgos asociados. Venezuela, fíjate, con todas estas características que si bien no tomamos, porque es toda una historia. No te preocupes porque ya están en una recesión importante. Importantísima, y la verdad, la diabetes ocupa, pues es de las principales causas de muerte, es la cuarta causa de muerte en ese país. La verdad, no me imagino si hace unos días estábamos viendo en las noticias cómo cruzan las fronteras, incluso Perú, Bolivia, para conseguir alimentos. Imagínense una persona con diabetes que tiene que controlar tan bien la alimentación. La verdad es que pues es un tema serio, además del control epidemiológico de esta patología. No, y el acceso a medicamentos, porque si tú tienes diabetes tipo 1, lo único que puedes tener es insulina. Entonces, y que aparte de eso, la insulina requiere, muchas de ellas, encontrarse en refrigeración para su mantenimiento. Esto es principalmente ya cuando el tratamiento de la diabetes tipo 2 requiere insulina, pues generalmente es ya en estadios un poco más avanzados, porque todavía el páncreas, como habíamos comentado, en la tipo 2 es funcional, pero en la diabetes tipo 1 sí es el tratamiento pues base de elección, porque básicamente estos niños no pueden o no tienen la capacidad de secretar insulina, y como bien dices, o sea, es un tratamiento regular. La insulina, como les comentamos en esta pequeña comentario, ventana de fisiopatología, pues la necesitas de sí o sí, o sea, es la única que acarrea el azúcar, más bien la glucosa, que es la molécula principal para que la célula se alimente, ¿no? Así en términos sencillos. Y otra de las causas por las cuales puedes tener diabetes tipo 1 es que por alguna causa te han tenido que retirar quirúrgicamente el páncreas. La otra es que hayas nacido sin páncreas. Que hay condiciones así. Así es, o que en algún momento hayas tenido una pancreatitis crónica. La pancreatitis en adultos está asociada pues a piedras en la vesícula, alcohol, a infecciones, pero específicamente en los niños pues puede ser otras causas. Algunos otros síndromes, como el síndrome de Down o el síndrome de Klinefelter o Turner, que son síndromes genéticos. Y bueno, lo importante es que nosotros siempre estemos muy atentos de cualquier dato en nuestros hijos que no parezca normal.
no tenemos que pensar que así lo usa el niño, sino tenemos que insistirle al pediatra en caso que nosotros notemos que hay algo diferente en nuestros hijos en comparación al resto. Muy bien, pues entonces, ¿y cuál es el tratamiento? Como lo hemos dicho, pues se han tratado de estudiar si por algún momento pudiera haber un trasplante de páncreas, un trasplante de células de Langerhans, o ya actualmente pues dispositivos electrónicos que pueden hacer una dispensación automática y pulsada de la insulina. Pero como esto depende de nuestros niveles de glucosa en sangre, entonces prácticamente tendríamos que estarnos tomando, o el dispositivo tiene que estar tomando niveles de glucosa de manera constante para determinar cuánto es lo que se requiere de insulina en general. Muy bien, pues entonces vamos al siguiente corte musical. La verdad es que estamos aquí disfrutando de la selección variada de la doctora Purisaca. Y de la doctora Beatriz. Que me culpa de el romanticismo. La verdad es que son las más comerciales que encontré, pero ustedes saben, la famosísima Caballo Viejo, pues creo que se ha traducido como 20, 30 idiomas de las canciones estas denominadas llaneras, ¿no? De Venezuela, y colocamos clásicos, digamos, y ya que la gente ochentera, pues está bien, aquí en cabina están de acuerdo, ¿verdad? Sí, aquí gracias. Muy bien, pues entonces en unos minutos regresamos con ustedes. Vamos, muévase, buena. Muy bien, pues hemos regresado y aquí la audiencia nos pregunta qué pasa si es al revés, que los niveles de glucosa de un pequeño se encuentran demasiado bajos. Y bueno, nosotros creo que tenemos que insistir en que si nosotros notamos cualquier cambio con nuestro niño, náusea, vómito, cansancio, malestar general, que orine mucho, que tenga mucha sed, o al revés, que lo veamos muy, muy cansado, que no tenga el rendimiento que estamos buscando, tenemos que ir con el endocrinólogo pediatra. Es el experto que nos puede decir si en un momento dado estamos teniendo o una hiperfunción del páncreas o una hipofunción del páncreas. Y justamente eso nos podrá ayudar a tener un tratamiento oportuno. Porque tú sabes que la gente que tiene diabetes 1, con un tratamiento adecuado, puede tener una expectativa de vida de muchos, muchos más años, claro, a comparación de las personas que tienen diabetes tipo 2, en donde las complicaciones de la diabetes llegan tarde o temprano. Tarde, cuando la gente realmente se cuida, cuando tiene un buen apego a su dieta. O sea, la insulina no puede contra la torta, decía un maestro. O sea, hay gente que lo que hacía era que se iba a correr hasta bajar sus niveles de azúcar para poderse comer, no sé, sí, un chocolate, o a lo mejor para tomarse unos drinks. Entonces, la realidad es que tenemos que saber que desafortunadamente, pues, tenemos que tener un buen control. Afortunadamente tenemos que tener un buen control de nuestra dieta y un plan de ejercicio, un plan de control de medicamentos a través de un experto que sería el endocrinólogo pediatra. Y si estás tú en tu casa, por ejemplo, con lo que comentabas, ya hay ciertos dispositivos pues que te miden tanto en niños o adultos los niveles de glucosa y estas condiciones que comenta Betty, de náuseas, vómitos, algún estado o alteración, llanto, irritabilidad, pues puedes en ese momento, si tienes ya un niño diagnosticado con esta patología, toma los niveles por un piquete en el dedito, por esta glucosa capilar que se le denomina, y pues si marca, por ejemplo, niveles como de 60, 70 miligramos por decilitro, pues es momento de que probablemente esos síntomas estén asociando a una baja de azúcar denominada hipoglucemia. ¿Y qué das en esos momentos? Pues puedes darle incluso un jugo, ¿no? 3, 4 onzas recomiendan los expertos de un jugo de puede ser naranja, o un jugo de lo que hayas bebido en la comida, por ejemplo, se lo puedes dar al niño, y a los 15 minutos nuevamente con este tipo de herramientas pues puedes checar nuevamente el azúcar. ¿Y cómo podemos saber que el pacientito está teniendo una alteración de la diabetes? Justamente a esto se le puede conocer como cetoacidosis. Y la cetoacidosis de hiperglucemia, ¿no? Es decir, más altos. Y la cetoacidosis está caracterizada porque el niño va a presentar respiración rápida y profunda, puede haber resequedad en la piel y en la boca, se puede poner rojo, así muy muy rojo, que se llama, el término médico es rubefacción, aliento con olor a frutas, eso es algo muy característico, como manzana, náusea, vómito y dolor estomacal. Exactamente, eso ya son cifras pues más allá de los 250, es decir,
La regla aquí sería, sí, detectar oportunamente. Ustedes como padres pues tienen mucho más fijación en esto con sus niños, eso esperamos, o los familiares más cercanos o los tutores, tener estos dispositivos que puedan ayudarles a detectar o cifras muy bajas, como denominadas hipoglucemia, cifras menores de 60, 70 miligramos por decilitro, o cifras más altas, ¿no? Estas cifras de que llegan los pacientes a veces en estos estados que dice la doctora Betty de cetoacidosis, pues son complicadísimos. Eso es una emergencia médica. Inmediatamente nada de juguito, nada, de traslado a la sala de urgencias del hospital. Y también, pues, ¿cómo podríamos, por ejemplo, hacer que nuestro niño aprenda a manejar o a llevar este padecimiento, su diabetes? Pues los familiares, los tutores tendrían que, a medida de lo posible, animar, por ejemplo, a los niños a ejercitarse, ¿no? A hacer ejercicio, a tener una actividad básica, como lo comentabas, no esto de quiero bajar la glucosa y me echo a correr a las manzanas en sí, bueno, es agudo, cuestión de ¿no? educación y además siempre un niño que tiene que enfrentarse a una enfermedad crónica desde muy temprana edad es algo que es difícil y que nosotros tenemos que apoyar, obviamente en el entendimiento de que no estamos exentos de presentar alteraciones metabólicas aún en la edad adulta y que si para un adulto es difícil, ¿cuántos diabéticos no traen su refresco de cola de 2 litros para ellos solos, ¿no? Entonces, con la cantidad de azúcar que contiene. Así que nosotros tenemos que siempre apoyar a estos chiquitos que están con este tipo de enfermedades crónicas, ya que resulta ser todo un reto. Exactamente. Y pues, ya acabamos, Paola, el tiempo se nos pasó. Oigan, volando, yo hubiese volando. querido poner todo el tiempo a los amigos invisibles, borren de su memoria esto que comentó la doctora Betty, por eso los voy a poner la última canción de Los Amigos Invisibles. La verdad, escuchen, está muy buena, es creo de los mejores grupos venezolanos. La doctora Paola siempre está enamorada, así es que pues disfrutemos también ese todos los estados del ser humano son disfrutables. Así es. Oigan, vigilen mucho entonces pues a sus pequeños. Esta vez que hablamos, la conclusión final yo creo es no descuidarse, ¿no? Estar alerta de todos los cambios que ustedes como familiares o tutores, padres que estén más cercanos están con los niños. Los 5 primeros años son de lo vital, de lo que ustedes pueden generar una persona con todos las bases sociales, éticas y de pensamiento y de autoconstrucción, de lo más positivo que puedan ser. Traten de estar con ellos. Sabemos que tenemos que adaptarnos a esto de la maternidad moderna que tenemos ya algunas mujeres hoy en día, pero todo es cuestión eso, de adaptarse y de acudir sobre todo a los profesionales, en este caso a los profesionales de la medicina. Betty, no sé si muy bien, pues realmente ha sido como siempre un placer estar con todos ustedes. Ya que gozamos del honor de su compañía, les mandamos un beso, un abrazo y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Linda tarde. Esta fue una producción de Círculo Radio, transmitiendo en vivo desde Querétaro, México. Todos los derechos reservados. No seas cuadrado, sigue en Círculo Radio.